Mi novia me engañó y dijo que nunca encontraría a alguien como ella, porque estaba fuera de mi alcance. Un año después, empecé a salir con una modelo que había tenido un crush conmigo desde la preparatoria. Hace poco, estaba navegando en Reddit y me topé con una publicación sobre un tipo cuya novia lo estaba engañando abiertamente, sin importarle, como si nada. Me pareció increíble y me hizo pensar en mi propia exnovia. Nunca le conté esta historia a mucha gente, principalmente porque es larga, y en su momento fue muy dolorosa. Pero después de leer esa publicación pensé, ¿por qué no? Todo esto pasó hace unos 2 años. Conocí a mi ex, vamos a llamarla Chloe, en una aplicación de citas. No era una de esas para encuentros casuales, era una de las más serias, donde la gente realmente buscaba una relación, o al menos eso decían. Yo tenía 33 años y ella 30. Hicimos match, empezamos a platicar y la conexión fue inmediata. Es difícil de explicar, pero nos entendíamos. Teníamos el mismo sentido del humor, nos gustaban las mismas cosas y podíamos platicar por horas sin aburrirnos. Después de unas semanas de plática en línea y por teléfono, finalmente la invité a una cita. Estaba un poco nervioso, para ser sincero, porque ella era deslumbrantemente hermosa, de esas que voltean cabezas. No es que yo me crea un ogro, pero ella definitivamente estaba en una liga diferente. En ese momento, llegué a pensar que no buscaría nada serio con ella, porque chicas así suelen tener muchas opciones y no quería salir lastimado. Es un problema extraño, lo sé, salir con alguien demasiado guapo, pero puede traer sus propios desafíos. En fin, ella dijo que sí a la cita y fue increíble. Confirmó todo lo que yo sentía en nuestras conversaciones en línea. Empezamos a vernos regularmente, y la cosa se puso seria muy rápido. Una cosa que siempre me molestó un poco fue la cantidad de atención que recibía de otros vatos. Ella me contaba sobre eso, incluso cuando estábamos juntos. Un tipo le echaba los perros enfrente de mí, o recibía mensajes de otros en las redes sociales. Al principio no me importaba mucho. Confiaba en ella y pensaba que estaba genuinamente interesada en mí. Fui ingenuo, lo sé, pero era lo que sentía. Solo estaba disfrutando la relación y no quería ser el novio celoso e inseguro. Las cosas iban muy bien, excepto por un pequeño detalle que siempre me venía a la cabeza. Tuvimos una de esas pláticas tontas de madrugada, cuando se habla de todo tipo de cosas al azar, y surgió el tema del vale libre. Para los que no saben, es una situación hipotética donde tú y tu pareja pueden elegir a una celebridad para tener algo sin cuestionamientos. Es para hacer una broma, pero a veces revela pensamientos más profundos. Ella fue quien sacó el tema, lo que me pareció un poco raro, porque generalmente yo era el que empezaba ese tipo de conversaciones. Dijo que su vale libre era Justin Timberlake, lo cual está bien, es un tipo guapo. Pero entonces soltó algo que me marcó. No creo que muchos famosos me dijeran que no, y lo dijo con una sonrisita, como si estuviera hablando en serio. Yo sabía que era bonita, pero oírla decir eso de esa forma me molestó. Parecía que estaba reconociendo que podría tener a prácticamente cualquier tipo que quisiera, y eso fue un pensamiento incómodo para mí. Pareció fuera de lugar, ya que ella siempre había sido muy aterrizada, a pesar de su belleza. Aquello sonó arrogante y me dejó inquieto. No dije nada en ese momento, solo me reí y cambiamos de tema. Pero el comentario se me quedó en la cabeza por algunos días. Eventualmente, el sentimiento se me pasó, y las cosas volvieron a la normalidad, pero nunca lo olvidé por completo. Después del incidente del vale libre, las cosas siguieron tranquilas por un tiempo, pero entonces empecé a notar un cambio en su comportamiento. Al principio era sutil, pero se fue volviendo cada vez más obvio. Empezó a llegar a casa más tarde de lo normal. Generalmente, regresaba del trabajo alrededor de las 6 de la tarde, pero empezó a llegar a las 7, 7:30, a veces incluso más tarde, y las excusas eran vagas. Decía cosas como, ay, se me fue el tiempo, o me encontré con una amiga y nos quedamos platicando. Era extraño, porque solía ser muy detallada sobre su día. Si llegaba tarde por el trabajo, me contaba exactamente lo que había pasado, en qué proyecto estaba, con quién había hablado. Ahora eran solo esas excusas genéricas y superficiales. Además, empezó a ponerse muy irritada si le preguntaba el motivo del retraso. Me respondía de forma brusca. Se ponía a la defensiva y decía que yo estaba siendo controlador o que no confiaba en ella. Yo no soy de pelear, principalmente cuando la persona ya está de mal humor, así que solía hacerme para atrás. Pero los retrasos continuaron, y las excusas vagas también. Mi desconfianza empezó a crecer. Era como una vocecita en mi cabeza diciendo, algo anda mal. Traté de ignorarla, pero se volvió cada vez más difícil. Finalmente, simplemente la cuestioné si había algo mal. Le dije, ¿todo está bien? Te ves diferente últimamente. Ella lo negó, claro. Dijo que todo estaba bien, que era solo el estrés del trabajo, la excusa de siempre. Quería creerle, de verdad. Pasaron algunos días con la misma situación. No aguanté más. Le dije de nuevo que su comportamiento estaba diferente y que yo estaba preocupado. Pareció escucharme, se disculpó, dijo que todo era por el estrés y el cansancio, prometiendo que no era nada personal. Escuché lo que dijo, pero no pude creerle. Después de esa conversación, las cosas parecían haber mejorado, al menos por fuera. Estaba más receptiva, más comunicativa. Cuando llegaba tarde me daba explicaciones, historias sobre lo que había hecho, pero parecían vacías. Había algo en la forma en que lo contaba, la falta de detalles, la manera en que evitaba el contacto visual, que simplemente no sonaba verdadero. Recuerdo una noche específica en que llegó tarde y me contó una historia sobre haberse encontrado con un antiguo colega de trabajo y haber bebido con él. En ese momento, simplemente supe que estaba mintiendo. Fue como si un foco se hubiera encendido en mi cabeza. No puedo explicarlo, pero tuve la sensación abrumadora de que estaba escondiendo algo muy grande. Fue ahí que la idea me vino a la mente por primera vez. Me estaba engañando. No era solo una cosita pequeña, un malentendido. Era una traición completa. Sabía que no podía simplemente dejarlo pasar, fingir que todo estaba bien. Tenía que descubrir la verdad, de un modo u otro. Su comportamiento había cambiado drásticamente de la mujer que yo conocí. Era imposible ignorarlo. Esta no era la misma persona de la que me enamoré. Algo definitivamente estaba pasando, y yo iba a descubrir qué era. Estaba sentado allí, convencido de que mi novia me estaba engañando. Lo primero que pensé fue, necesito revisar su celular.
Después de todo, todas las pruebas estarían allí, ¿verdad? Mensajes, correos electrónicos, redes sociales, pero pronto me di cuenta de que no iba a funcionar. Primero, siempre andaba con su teléfono, así que sería casi imposible agarrarlo por tiempo suficiente para una búsqueda completa. E incluso si lo lograba, no soy un experto en tecnología, no sabría dónde o qué buscar, y ella probablemente ya habría borrado cualquier cosa incriminatoria. Además, quería pruebas. No quería solo encontrar un mensaje sospechoso y tener que confrontarla. Quería cacharla en el acto, tener certeza absoluta, sin sombra de duda. Entonces decidí seguir un camino diferente. Contraté a un detective privado. Sí, lo sé, parece de película, pero estaba desesperado. Necesitaba saber la verdad, y necesitaba a alguien que supiera lo que estaba haciendo para ayudarme a encontrarla. Quería saber quién era el tipo, dónde se estaban viendo, todo. Hice una búsqueda en Google de detectives privados en mi área y encontré uno con buenas reseñas. Le llamé y agendé una cita. Recuerdo sentirme tan nervioso al entrar en su oficina. Parecía que estaba admitiendo la derrota. Me senté con el detective, un tipo que parecía haber visto de todo, y le conté toda la historia desde el principio. La conversación del vale libre, los retrasos, las excusas débiles. Me escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. No me juzgó, no me hizo sentir estúpido, solo escuchó. Dijo que ya había visto este tipo de cosas cientos de veces. Me dijo que, idealmente, necesitaría 2 semanas de vigilancia, ya que los retrasos de ella no eran consistentes, pero eso sería muy caro. Terminamos acordando 10 días. Le di toda la información de ella. Número de teléfono, correo electrónico, dónde trabajaba, todo. Me dijo que no lo contactara antes de los 10 días, a menos que fuera una emergencia. Tenía que dejarlo hacer su trabajo. Estuve de acuerdo. Sabía que sería una tortura, pero tenía que confiar en él. Esos 10 días fueron los más largos de mi vida. Fue agonizante saber que el detective andaba por ahí, siguiendo a mi novia, posiblemente descubriendo evidencias que confirmarían mis peores miedos. Me sentí tan impotente, solo esperando, imaginando todo tipo de escenarios. Fue muy difícil concentrarme en cualquier otra cosa. El trabajo fue una pesadilla. No podía dormir bien ni comer. Lo peor de todo fue que ella continuó llegando tarde durante esos 10 días. 3 veces llegó después de las 9 de la noche, con las mismas excusas de siempre. Tuve unas ideas de última hora con unos amigos, o el tráfico estaba horrible. No tenía idea de que cada vez que decía esas cosas, solo reforzaba mi creencia de que estaba mintiendo. Y cada vez que se retrasaba, yo pensaba, esto es ahora que el detective la va a cachar. Esto solo le dio más oportunidades de juntar las pruebas que yo necesitaba. Finalmente los 10 días se acabaron. El detective me llamó exactamente a la hora. No dijo mucho por teléfono, solo que tenía la información que le pedí y preguntó si quería que nos viéramos en persona. Le dije que sí, por supuesto. Necesitaba oírlo cara a cara. No podría recibir ese tipo de noticia por teléfono. Esperé lo que pareció una eternidad y necesitaba ver su expresión. Tener la seguridad de que lo que me estaba diciendo era la verdad. Manejé hasta su oficina con las manos temblando en el volante. Tenía el estómago revuelto. Entré y él estaba sentado con un sobre de papel estraza en la mesa frente a él. Me hizo un gesto para que me sentara. Preguntó si quería que él solo me explicara lo que había encontrado o si quería ver el contenido del sobre por mí mismo. Le dije que quería oír de él primero. Pensé que eso amortiguaría un poco el golpe. Lo comparé en mi cabeza con la alternativa de ser como cachar a tu pareja engañándote. Necesitaba un amortiguador, un momento para prepararme. Respiró hondo y dijo, tus sospechas eran correctas. Así, sin rodeos, sin rodeos. Me contó que la había seguido hasta un edificio de apartamentos 3 veces. En todas las ocasiones, ella entró sola y salió cerca de 2 horas después con el mismo hombre. Consiguió el número del apartamento y el nombre del tipo, Cody. Estoy cambiando el nombre, obviamente. Mi primer pensamiento, sinceramente, fue que quería encontrar a ese Cody y... Bueno, digamos que no estaba pensando en cosas pacíficas. Pero entonces me di cuenta de que ese no era el punto. El punto era que mi novia, la mujer que yo amaba, me había engañado. Era en eso en lo que yo necesitaba concentrarme. Deslizó el sobre por la mesa. Lo abrí y allí estaban, fotos. Fotos de ella y de este Cody enfrente del edificio de apartamentos, abrazándose de la mano, besándose enfrente de su carro. Estaba todo allí, en blanco y negro, una prueba innegable. Casi pierdo la cabeza. O sea, de verdad casi me derrumbo allí mismo, en su oficina. Una cosa es sospechar, tener un presentimiento, pero otra completamente diferente es verlo con tus propios ojos. La evidencia visual fue abrumadora. Pude contener las lágrimas, pero fue difícil. No era solo la traición en sí. Era la idea de que toda mi vida, el futuro que imaginé con ella, se estaba desmoronando frente a mí. No sabía qué hacer a continuación. Todo lo que sabía era que quería llegar hasta el fondo de esto. Iba a confrontarla. Llegué a casa y le pedí que se sentara. No grité, no armé un escándalo. Solo le dije con calma, necesitamos hablar. Ella se dio cuenta de que algo andaba mal, se me notaba en la cara. Se sentó y le expuse todo. Le conté que sabía sobre la traición, que había contratado a un detective privado y que tenía las pruebas. Su reacción inicial fue de shock. Solo me miró fijamente, con la boca medio abierta. Después trató de recomponerse, actuando como si no fuera nada, pero yo no lo acepté. Le conté todo lo que el detective me había dicho, sobre el edificio, sobre Cody, todo. Y ella solo se quedó allí, en silencio. No lo negó, no pidió disculpas ni intentó explicar. Solo se sentó y escuchó. Y cuanto más hablaba, más enojo sentía. Su silencio era irritante. Era como si no le importara. Como si no estuviera ni un poco arrepentida de lo que había hecho. Finalmente, simplemente no aguanté más. Le dije que quería terminar. No aguanto más esto, le dije. No puedo seguir con esta farsa. Me voy. Y entonces ella hizo algo que no esperaba para nada. Se rió. Se levantó como si estuviera tratando de intimidarme y empezó un monólogo. ¿Quieres dejarme?, dijo. ¿Estás bromeando? ¿Y qué si me divertí un poco aparte? Solo fue físico, no significó nada. Soy traicionera. Ok, justo. Pero ¿a dónde crees que vas a partir de aquí? ¿Crees que vas a encontrar a alguien como yo de nuevo? ¿No te quedó claro a lo largo de estos años que estoy en una liga diferente? Fue solo una vez. ¿Es por eso que quieres destruir nuestras vidas? Dijo un montón de otras cosas en ese mismo tono, básicamente tratando de hacerme sentir afortunado por estar con ella, incluso si me había engañado. ¿Puedes creerlo? Me quedé en shock.
O sea, yo sabía que era arrogante, que se creía mucho, pero esto fue a un nivel totalmente nuevo. Esta no fue la reacción de alguien que estaba arrepentido, que fue cachado y quería arreglar las cosas. Fue la reacción de alguien a quien le importaba un pepino. Ella realmente pensó que yo iba a aceptar que ella era demasiado buena para mí, que haría lo que quisiera y que yo debería estar feliz solo por estar juntos. Honestamente pensó que yo no tendría el valor de irme. Ese era el tamaño de su orgullo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Ya me había sentido lastimado y enojado antes. Pero esto fue diferente. Fue pura y total furia. Nunca había sentido algo así. Me levanté, la miré directo a los ojos y le dije exactamente cuánto la despreciaba. No me acuerdo de las palabras exactas, pero fue algo en ese sentido. Y entonces simplemente me salí. No hice una maleta, no me despedí. Solo me salí por la puerta. No podía quedarme en el mismo cuarto con ella por un segundo más. Me sentí total y completamente traicionado. Se había acabado. Terminé pasando la noche en un motel barato. No podía volver a casa, todavía no. Solo necesitaba estar solo para procesar todo lo que había pasado. Acostado en esa cama incómoda, mirando al techo, revivía la discusión en mi cabeza varias veces. No podía creer la reacción de ella. Fue surreal. Al día siguiente regresé a la casa para agarrar algunas de mis cosas. Pensé que ella estaría en el trabajo, pero allí estaba. Parecía que había llorado, pero estaba tratando de actuar de forma dura como si nada hubiera pasado. Y entonces, créeme si quieres, tuvo la audacia de decir, sabía que ibas a volver. Con una sonrisita de superioridad, como si yo hubiera hecho un berrinche y fuera a arrastrarme de vuelta a ella. No dije una palabra, solo entré. Agarré algo de ropa, mis artículos de higiene y algunas otras cosas esenciales. Sabía que no podría agarrar todo de una vez, pero solo quería salir de allí lo más rápido posible. Le dije, vuelvo más tarde para agarrar el resto de mis cosas. Ella solo se quedó parada, observándome con una mirada de incredulidad, como si no pudiera creer que de verdad me estaba yendo. No dijo nada hasta que yo estaba saliendo por la puerta, entonces murmuró algo para sí misma, pero no lo entendí, y sinceramente no me importaba. Traté de entender por qué actuó de esa manera. Aún es difícil para mí. Creo que tal vez estaba buscando algún tipo de validación, alguna emoción fuera de nuestra relación. Tal vez estaba sintiendo insegura por estar envejeciendo, por nuestra rutina. Tal vez me veía como un tipo de marido seguro, confiable y cariñoso, pero también como alguien en su cabeza, debajo de ella. Y tal vez por siempre haberse sentido así, no vio la traición como algo tan grave. Ella ya había justificado todo en su cabeza. Claro, esto soy yo tratando de darle sentido a algo que no tiene sentido. Después de que me fui, empezó a mandarme mensajes. Los primeros eran de burla, sarcásticos, como si pensara que todo era una broma y que yo iba a regresar corriendo a ella. Claramente pensó que estaba faroleando, que no me iba a ir de verdad. Pero entonces, unos días después, regresé a la casa con un amigo para agarrar el resto de mis cosas, y se quedó en shock. No podía creer que de verdad estuviera hablando en serio. Creo que fue ahí que le cayó el 20, que de verdad se había acabado. Uno de los últimos mensajes que me mandó fue, espero que sepas que nunca vas a encontrar a nadie como yo de nuevo. En serio. Solo la bloqueé después de eso. No aguantaba más. Era demasiado. Ok, vamos a avanzar un poco. La ruptura con Chloe fue un desastre, obviamente, y me tomó un tiempo recomponerme. Pero la vida continúa, ¿verdad? Unos meses después, llegó la hora de mi reunión de 15 años de graduación de la preparatoria. No estaba seguro de si quería ir, pero algunos amigos me convencieron. Acabó siendo muy bueno. Fue genial volver a ver todas esas caras viejas, reencontrar a personas que no veía en años. El ambiente era muy positivo y divertido. Y entonces estaba Verónica. Verónica estudió en mi clase en la preparatoria. Era alta, absolutamente hermosa. Éramos amigos, teníamos algunas clases juntos, pero no éramos súper cercanos. Era una de esas chicas que eran naturalmente cool, ¿sabes? Después del colegio se convirtió en una modelo, y una muy exitosa. La había visto en algunas revistas y anuncios en línea. Si sigues la moda, tal vez hasta reconozcas su nombre. Yo no hablaba con ella desde hace por lo menos 7 años, tal vez más. Estaba en la reunión, divirtiéndome, y noté que Verónica no estaba allí. Pero su mejor amiga del colegio sí. Aún eran súper cercanas, lo que me pareció cool. Mostró que Verónica no había cambiado mucho, a pesar del éxito. Fui a hablar con su amiga, solo para saludar y ponernos al día. Estábamos platicando, y ella tenía una sonrisa enorme en la cara todo el tiempo. Cuando mencioné a Verónica, su sonrisa se hizo aún más grande. Se inclinó y dijo, sé que me va a matar por contarte esto, pero ¿sabías que siempre te ha tirado la onda? Yo solo me reí. O sea, Verónica, una modelo exitosa, tirándome la onda, parecía completamente ridículo. Ni siquiera andábamos en los mismos grupos en el colegio. Solo éramos amigos nada más, de ninguna manera, y menos ahora que era modelo. Claro que fue halagador pensar que alguien como ella podría haberme encontrado atractivo, pero imaginé que solo fuera una cosa de adolescente, algo que ella había olvidado hace mucho tiempo. Le dije a su amiga que dudaba que Verónica siquiera se acordara de mí, pero la amiga insistió. Dijo que Verónica, de hecho, le había pedido que me buscara en la reunión para ver si yo aún era guapo como en la preparatoria. Y entonces dijo, todavía le gustas. Así que, si estás soltero y no le temes a las chicas con equipaje, deberías probar tu suerte. Pasé el resto de la noche pensando en esa conversación. Fue tan inesperado, y me sentí bien. No voy a mentir. Saber que alguien como Verónica estaba interesada en mí, especialmente después de todo lo que había pasado con Chloe. Era como si, aquí estuviera esta mujer que mi ex con seguridad consideraría de una liga diferente, y ella supuestamente me tiraba la onda. Eso me hizo darme cuenta de cuán sin sentido fueron las palabras de Chloe, cuánto había tratado de hundirme. Fue un verdadero impulso para mi autoestima, entonces después de la reunión decidí arriesgarme. Pensé, ¿qué tengo que perder? Decidí llamarle a Verónica en línea, la nueva onda, como dicen. La encontré en Instagram y le mandé un mensaje. Le pedí a la amiga de Verónica que le avisara que le iba a mandar el mensaje, en caso de que ella no revisara los DMs de personas que no seguía. No quería que mi mensaje se perdiera en la multitud, y entonces esperé. Y esperé. 5 días pasaron y no tuve respuesta. Para ser sincero, ya me había olvidado del asunto. Pensé que ella estaba probablemente ocupada, o que su amiga había exagerado las cosas. No me molestó mucho eso, pero entonces finalmente ella respondió. Y su mensaje era tan entusiasta. ¡Wow, Keith, tanto tiempo!
Oí que cuantas más letras repetidas usa una mujer, más le gustas. No sé si es verdad, pero sin duda pareció una buena señal. Empezamos a intercambiar mensajes, poniéndonos al día sobre todo. Hablamos de la preparatoria, de lo que habíamos hecho desde entonces, de nuestros trabajos, de nuestras familias, de todo. Después de unos días, Verónica sugirió que pasáramos a FaceTime. Dijo que estaba cansada de teclear tanto. Me encantó la idea, claro, y empezamos a hacer videollamadas casi todos los días. Fue durante esas videollamadas que yo realmente empecé a aprender sobre su vida como modelo. Me contó todo sobre la industria, los viajes, las sesiones de fotos, los altibajos. En ese momento, ella estaba en Bruselas, trabajando en una campaña, e incluso me mandó algunas fotos del set. Fue fascinante y muy padre verla en su elemento. Esto también nos ayudó a conectar a un nivel más profundo, incluso estando a miles de kilómetros de distancia. Después de unas semanas platicando casi todos los días, realmente empezamos a sentirnos como si estuviéramos saliendo. No lo habíamos oficializado, pero con seguridad parecía más que solo amigos. Entonces decidí ser un poco cliché, y le pregunté, ¿qué somos nosotros? Ella se rió y dijo que éramos muy buenos amigos, pero que a ella le encantaría ser más que eso. Usé eso como mi señal y le pregunté si quería ser mi novia. Dijo que sí inmediatamente, sin dudar. Fue una sensación increíble. Obviamente la distancia fue un desafío. Ella era una modelo viajando por el mundo y yo estaba aquí con mi trabajo normal. Ya tuve una relación a distancia cuando era más joven y la odié. Es tan difícil mantener la conexión, sentir que de verdad eres parte de la vida del otro. Pero esto era diferente. Era Verónica. Y ella ya significaba tanto para mí que yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que funcionara. Entonces, compré un boleto para Bruselas para visitarla. Se quedaría allí por unas semanas trabajando en un proyecto, y pensé que era la oportunidad perfecta para verla y experimentar un poco de su mundo. El viaje fue absolutamente perfecto. Bruselas por sí sola ya es increíble, claro, pero estar con Verónica allí fue simplemente sensacional. Fue como un sueño hecho realidad. Aquello me hizo darme cuenta de que no debía rendirme en el amor solo por una mala experiencia, que todavía había personas buenas por ahí, personas que valían el esfuerzo. Ella incluso me llevó a una de sus sesiones de fotos. Pude verla trabajar, ver cómo se ponía en su elemento. La animé desde las gradas y tomé algunas fotos mías. Fue muy padre verla haciendo lo que amaba y me hizo sentir aún más cerca de ella, como si yo fuera realmente parte de su vida. Yo estaba en Bruselas, divirtiéndome mucho con Verónica. Tomé un montón de fotos en la sesión de fotos y decidí postear algunas en Instagram. No las puse en mi feed principal, las puse en mis historias de amigos cercanos, pensando que solo un pequeño grupo de personas las vería. El detalle es que se me olvidó por completo que mi ex, Chloe, todavía estaba en mi lista de amigos cercanos. Raramente uso Instagram y simplemente no me había acordado de bloquearla allí. La había bloqueado en todos los demás lugares, pero no en Instagram. Gran error. Unas horas después de postear las fotos, recibí un mensaje de ella. Recuerda, no nos hablábamos desde hacía más de un año en este punto. El mensaje decía, ¿quién es esta? ¿Estás de groupie? Y seguido de un emoji de risa. Yo respondí con calma, es mi novia. No dije nada más. Ella no respondió de inmediato. Pude ver el indicador de escribiendo, apareciendo y desapareciendo varias veces en los 10 minutos siguientes, como si estuviera escribiendo algo, borrando, escribiendo otra cosa. Finalmente, todo lo que mandó fue un sarcástico. Claro que sí. Fue ahí que decidí ir con todo. Le dije que no necesitaba hacerla creerme y entonces solté. Si tú pensabas que estabas en una liga diferente a la mía, entonces Verónica está fuera de órbita. También le pregunté cómo estaba su tipo de ese entonces. Sabía que eso le iba a doler. Ella leyó el mensaje pero no respondió, y entonces la bloqueé en Instagram. Lo sé, lo sé. Fue un poco mezquino de mi parte decir esas cosas, pero sinceramente sentí que se lo merecía, y yo no quería que ella tuviera más acceso a mi vida, más oportunidad de tratar de afectarme, aunque admito que quería ver su reacción. Y esta, amigos míos, es la historia. Fue una jornada bastante, para decirlo suavemente, pero puedo decir honestamente que soy más feliz ahora de lo que jamás he sido. Verónica y yo estamos saliendo felices desde el viaje a Bruselas, y no voy a mentir, estoy pensando en pedirle matrimonio antes de que termine el año. Pero no se lo digan a ella. Verónica es una verdadera bendición en mi vida. Es amable, graciosa, inteligente, bonita por dentro y por fuera, y me hace sentir el tipo más afortunado del mundo. Estoy muy agradecido de que las cosas no hayan funcionado con Chloe, porque si lo hubieran hecho, nunca habría conocido a Verónica. Sé que algunas personas pueden criticarme diciendo, él solo está con ella porque es modelo, o las relaciones a distancia nunca funcionan, pero no me importa. No voy a dejar que la negatividad de nadie arruine lo que tengo con Verónica. Ella es increíble y yo estoy increíblemente feliz. Si las cosas no funcionan en el futuro, pueden volver aquí y decirme, te lo advertí. Pero Dios sabe que no me veo escribiendo otra historia aquí. Así que, eso es todo. Esta es mi historia. Una historia sobre traición, corazón roto y al final de cuentas, encontrar amor y felicidad en el lugar más inesperado. Gracias por escuchar, o mejor dicho, por leer.